Para mí lo más importante es que tienes que transmitir seguridad. Practiquen, como yo les dije, frente al espejo, o si no les gusta verse al espejo, simplemente háblense ustedes mismos. Por ejemplo, uno de los puntos negativos que yo dije es que no tengo un nivel de francés avanzado, sino que tengo un nivel intermedio, pero para mejorarlo yo estoy haciendo un curso 3 veces por semana online. ¿Qué estás haciendo tú para mejorar ese punto negativo? Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les quiero hablar de esas principales preguntas que les pueden hacer cuando vayan a una entrevista de trabajo en Luxemburgo. Esto que les voy a decir es de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a un proceso de selección que tuve hace poco. Yo comencé un nuevo trabajo en Luxemburgo. Incluso el video anterior a este se trata de los 6 pasos que yo seguí para poder conseguir ese nuevo trabajo en Luxemburgo, para poder cambiar de trabajo. Si no lo han visto, los invito a que lo vean y después vengan acá a ver este. Quería comentarles también que en el video anterior se me olvidó decirles, a través de mi Instagram, @caroescorcio, siempre estoy publicando información importante de Luxemburgo. Entre esa información, cuando hubo la feria de empleo de Movie Job, yo publiqué que esa feria se iba a realizar en Luxemburgo tal día. Días anteriores a la feria yo publiqué la fecha en la que se iba a realizar esa feria de empleo, porque a través de esa feria de empleo fue que yo conseguí este nuevo trabajo. Entonces los invito a que estén muy pendientes de la información que yo siempre publico a través de mi cuenta de Instagram @caroescorcio. En la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan ingresar directamente a Instagram y seguirme. Ahora sí, vamos con el tema de las preguntas que me hicieron en las 3 entrevistas de trabajo que tuve la oportunidad de asistir. La primera entrevista a la que fui fue para una cadena de panadería. Allí era horario rotativo el trabajo, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche tenía que estar disponible. La verdad que cuando yo escuché ese horario no me interesó y ellos me iban a escoger el día que yo iba a tener que estar libre. Con eso yo no tenía problema, y lo indispensable para ellos era saber si yo tenía carro y dónde vivía, porque claro, con un horario a las 4 de la mañana obligatoriamente tengo que tener carro, y más si vivo en la frontera. Yo que vivo en Arlon, en Bélgica, ellos hicieron mucho énfasis en si yo tenía carro, porque claro, si tenía que entrar a las 4 de la mañana, a esa hora no pasa el transporte público, entonces obligatoriamente tenía que tener carro. Me preguntaron eso, obviamente yo les dije que no. También me preguntaron dónde vivían, les dije que en la frontera, en Arlon. Eso también fue un punto negativo para ellos, porque al no tener carro y no haber transporte público a esa hora, es un problema si vivo lejos. Todavía si viviera en el centro de Luxemburgo, es más fácil poder trasladarme incluso a las 4 de la mañana. Pero esos 2 puntos fueron negativos. Entonces eso normalmente te lo van a preguntar siempre: dónde vives y si tienes carro, y sobre todo si vives en la frontera. Si vives en la frontera, ellos se fijan muchísimo en si tienes carro, porque saben que estás lejos. Entonces a veces también el transporte público falla, que es completamente normal, y como que no es seguro para ellos el contratarte sin que tú tengas carro, y más si vas al centro de Luxemburgo, donde normalmente los trayectos a la frontera pueden ser de 30 a 45 minutos. Obviamente me dijeron también que hablara de mí. También me preguntaron de mis puntos positivos y mis puntos negativos. Entre los positivos yo siempre dije la responsabilidad, la puntualidad, la organización. Y en los puntos negativos, que en esto quiero hacer mucho énfasis, yo averigüé esto, cómo me podía defender ante los puntos negativos antes de ir a la entrevista. Lo averigüé con un especialista en recursos humanos que está en TikTok, y me llamó mucho la atención y también lo apliqué y al parecer me funcionó. Que cuando tú vas a decir un punto negativo, por ejemplo, uno de los puntos negativos que yo dije es que no tengo un nivel de francés avanzado, sino que tengo un nivel intermedio, pero para mejorarlo yo estoy haciendo un curso 3 veces por semana online. Entonces, si ustedes van a decir un punto negativo,
denle la vuelta para que para ellos pueda ser positivo. O ¿qué estás haciendo tú para mejorar ese punto negativo? Entonces, en mi caso, eso fue lo que yo hice. Ok, yo tengo un nivel intermedio de francés, pero yo sigo estudiando para mejorar. Y eso de verdad que llama muchísimo la atención, porque ven que tú te estás esforzando para mejorar ese punto negativo que tú tienes. Me hablaron de los horarios, me hablaron que si estaba disponible fines de semana y feriados, porque casi todos estos trabajos de supermercado, panadería, tienes que estar disponible fines de semana y feriado, porque normalmente se trabaja esos días. No les voy a mentir, en la primera entrevista también, aparte de que ya no me había beneficiado lo de vivir lejos y lo de que no tenía carro, esa es la entrevista en la que yo tenía que estar disponible de 4 de la mañana a 10 de la noche. Aparte que ya no me había beneficiado esos 2 puntos, a ellos tampoco les gustó mi nivel de francés. Entonces también me dijeron así como que, bueno, no hablas bien francés, vives lejos, no tienes carro, entonces no podemos continuar contigo en el proceso de selección. Y yo la verdad les dije, bueno, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por haberme llamado. Les di la mano, eran 2 personas de recursos humanos que me entrevistaron y yo muy amablemente les di las gracias por haberme dado la oportunidad de asistir a la entrevista. En la segunda entrevista, eso fue en otro supermercado, me pasó, que también tienen que hacer atención con esto, que cuando me estaban entrevistando, la reclutadora me hizo una pregunta de algo que aparecía en mi currículum, de una palabra que aparecía en mi currículum incluso. Pero claro, cuando la lees es diferente a cuando la escuchas. Y yo no entendí lo que ella me quiso decir. Entonces yo le dije, ¿usted me puede explicar qué significa lo que usted me está diciendo? Entonces yo creo que eso no me benefició, porque eso transmite inseguridad. Entonces yo creo que eso fue un punto negativo, el que ella me preguntara algo que estaba en mi currículum y yo no sabía qué significaba. Solo porque como ella lo estaba pronunciando yo no lo entendí. Entonces yo creo que fue eso más que todo lo que me perjudicó en esa segunda entrevista. Lean bien su CV y escuchen bien lo que ustedes están escribiendo en su CV para que sepan cómo se pronuncia y no les pase esto. Y la tercera entrevista, que fue en la que quedé, yo dije, bueno, ya tuve 2 intentos de entrevista. En esa segunda no me rechazaron de una vez. Me dijeron que esperara 15 días. Si después de esos 15 días no me llamaban, fue que no quedé seleccionada. Y no me seleccionaron. Pasaron los 15 días y no me seleccionaron. Pero después de esta segunda entrevista yo fui a una tercera. Entonces yo dije, bueno, tengo que ver en qué fallé en estas 2 primeras entrevistas. Entonces yo dije, bueno, ok, la primera fue que vivo lejos, no tengo carro y lo del idioma. La segunda fue que no supe entender lo que ella me estaba diciendo, que era algo que incluso estaba escrito en mi currículum. Entonces yo me puse a estudiar más esas palabras que estaban escritas en mi CV, me puse a estudiar más cómo se pronunciaban. También me puse a hablar yo sola frente al espejo, simulando que yo estaba en alguna entrevista de trabajo con algún reclutador y practiqué. Me presenté yo sola, hablando sola en francés, respondí las preguntas de mis puntos positivos, de mis puntos negativos, bien ensayado, para transmitir seguridad, porque también en las 2 primeras entrevistas estaba muy nerviosa y no me supe defender bien, entonces yo siento que también transmití inseguridad. En cambio en la tercera, como yo ya iba preparada y ya había practicado todo lo que yo sabía que me iban a preguntar, transmití demasiada seguridad, de verdad. En esa entrevista, en la tercera, me preguntaron lo mismo, que me presentara, me hablaron del trabajo, que dónde vivía,
que si tenía carro, e incluso cuando les hablé mis aspectos negativos de mi nivel de francés, ellos hasta me halagaron, me dijeron, no, tu nivel de francés está bien, tú nos entiendes, nosotros te entendemos, eso es lo importante. Para el tiempo que tú tienes aquí viviendo, la verdad que me parece que tienes un buen nivel de francés. Entonces yo dije, bueno, perfecto. Y ellos me dijeron también que si no me llamaban en 15 días, no quedaba seleccionada. Y al otro día me llamaron, al otro día de que fui a la entrevista y quedé. Para mí lo más importante es que tienes que transmitir seguridad. Practiquen, como yo les dije, frente al espejo, o si no les gusta verse al espejo, simplemente háblense ustedes mismos. Yo soy Carolina Escorcio, esta es mi experiencia, mis puntos negativos son, mis puntos positivos son, dónde vivo, cuánto tiempo de experiencia yo tengo, si tengo carro, si no tengo carro. Practiquen todo esto en francés porque es lo que más les van a preguntar, sobre todo para este tipo de trabajos no cualificados. Y obviamente ya ellos se darán cuenta de tu nivel de idiomas según tú vayas desempeñándote durante la entrevista. Yo no les voy a decir que se preocupen por si viven en una frontera muy lejana de Luxemburgo, porque la verdad que tampoco es que nos vamos a estar preocupando por si quedamos o no quedamos en el trabajo por eso. Esto, no sé, es cuestión de que tú te postules a todos los trabajos que tú puedas y ya una vez que vayas a la entrevista ya verás qué tanto te beneficia que tú vivas en esa frontera en la que estás. Porque si da la casualidad de que el trabajo queda muy cerca de esa frontera de la que tú vives, eso es un beneficio muy grande. Pero también puede pasar que el trabajo quede en el centro de Luxemburgo y allí sí te va a quedar lejos. Pero no se limiten porque puede pasar que el trabajo les quede ahí mismo de esa frontera. Entre Francia, Luxemburgo, apenas cruzando la frontera, entre Bélgica y Luxemburgo, entre Alemania y Luxemburgo, apenas cruzando la frontera, porque sí pasa esto. Hay muchas personas que trabajan apenas cruzando la frontera a Luxemburgo, pero viven en otro país. Amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Los invito a que si les gustó esta información o creen que le puede servir a alguien, compartan el video, denle me gusta y suscríbanse para que esta comunidad siga creciendo y pueda llevarles más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.